Me llamo Noah. Tengo 32 años. Y hasta hace unos meses, pensaba que estaba viviendo la vida con la que sueñan la mayoría de los tíos. Una casa bonita, un trabajo decente, una mujer a la que adoraba. O al menos eso creía. Ya sabes cómo va esto. Conoces a alguien siendo joven, construís una vida juntos, en algún punto del camino, dejas de ver las grietas hasta que un día todo se derrumba bajo tus pies. Nunca imaginé que estaría aquí escribiendo todo esto, pero la vida tiene una forma muy curiosa de darte una bofetada para despertarte cuando menos te lo esperas. Todo empezó de forma sutil. Comentarios pequeños, aquí y allá. Elise ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo durante la cena. Se interesaba demasiado por el móvil en las noches de película. Antes compartíamos todo, planes, sueños, incluso memes tontos a medianoche. Pero últimamente se estaba alejando, como si yo fuera una obligación aburrida de la que no podía librarse. Al principio lo achacé al estrés. Se quejaba de que sus amigos avanzaban más rápido que nosotros, coches más caros, vacaciones exóticas en redes sociales. Pensé que solo era una mala racha. Todo el mundo pasa por eso, ¿no? Lo que no me di cuenta fue de que Elise no solo se estaba distanciando emocionalmente. Estaba moviendo ficha, en silencio y con intención. Cosas como abrir una cuenta bancaria solo a su nombre, que según ella era para gastos personales, o cambiar el código de su móvil sin decírmelo. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, diciéndome que no la esperara despierto porque tenía que ponerse al día con proyectos. Yo quería creerla. Dios, necesitaba creerla. El golpe de gracia llegó un jueves por la tarde. Estaba sentado en mi escritorio, peleándome con hojas de cálculo, cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Elise. Aún recuerdo cómo se me encogió el estómago al leerlo. Estamos acabados. No me hables más. Solo a través de mi abogado. Sin discusión. Sin aviso. Sin una conversación. Así, como si yo fuera un mal hábito del que se quería desenganchar de golpe. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto. Entumecido. La vista borrosa. La gente dice que cuando se enfada ve rojo. Yo no. Yo no veía nada. Solo un blanco vacío y cegador. Luego, muy tranquilo, dejé el móvil sobre la mesa, me levanté de la silla y salí de la oficina sin decirle nada a nadie. Me metí en el coche, aparqué en un parking cualquiera y me quedé allí sentado, pensando, recordando todos los años que trabajé horas extra para pagar la entrada de la casa que estaba a nombre de los dos, pero principalmente salía de mi cuenta. El SUV nuevo en el garaje, que compré al contado como sorpresa de aniversario. Los muebles, la electrónica, los viajes, el 90% pagado por mí. En su momento no me importaba. La quería. Ayudarla me hacía feliz. Pero allí, sentado en el coche, algo dentro de mí cambió. Si Elise quería terminar, perfecto. Como ella quisiera. Pero no se iba a ir llevándose todo lo que yo había construido. Esa misma noche me puse manos a la obra. Lo primero fue llamar al banco y congelar todas las cuentas conjuntas. Cerrarlas a cal y canto. Luego revisé las tarjetas de crédito. Las que ella usaba colgada de mis cuentas, las cancelé una a una. Incluso marqué como actividad sospechosa su tarjeta personal, esa que yo técnicamente pagaba cada mes. Después vinieron los suministros, los seguros, los pagos del coche, todo estaba a mi nombre. Cada suscripción, cada factura, cada comodidad que ella disfrutaba estaba vinculada a mí. Por la mañana tenía una lista larguísima de todo lo que Elise creía que era nuestro y que en realidad era mío. Y aún no había terminado. Saqué las escrituras, comprobé 2 veces la titularidad de los vehículos y llamé a un abogado mío, un viejo amigo de la familia que me debía un favor. No hice nada a lo loco. Sin rabia, sin dramas. Me moví en silencio, de forma metódica, como si estuviera limpiando una herida. Casi daba risa lo fácil que fue. Elise se había acostumbrado tanto a que yo llevara todo que ni se había molestado en comprobar a nombre de quién estaba cada cosa. Daba por hecho que todo le caería en las manos en cuanto contratara a un abogado. 2 días después de su primer mensaje, su abogado envió un correo bastante educado pidiendo una lista de bienes y proponiendo un reparto amistoso.
Sonreí mientras respondía, adjuntando una hoja de cálculo ordenada que mostraba que el único bien sobre el que ella podía tener algún derecho era su propia cuenta de ahorros, que, por cierto, no era gran cosa. No me regodeé. No discutí. Solo entregué hechos fríos y claros. La respuesta que llegó después no fue ni de lejos tan calmada. De repente hubo llamadas frenéticas desde el despacho de su abogado, peticiones de reuniones urgentes, acusaciones de ocultar bienes y de actuar de mala fe. Dejé que mi abogado se encargara. Le encantaban este tipo de casos. Mientras tanto, cambié las cerraduras de la casa, dejé el SV en casa de un amigo y reservé una habitación en un buen hotel del centro. No pensaba quedarme a ver el espectáculo. Ojalá pudiera decir que me sentía victorioso, pero en realidad solo estaba cansado. Agotado tras años dándolo todo a alguien que me veía como un simple trampolín hacia una vida mejor. El remate llegó unos días después, cuando Elise rompió ella misma la regla de no contacto que había impuesto con tanto orgullo. Estaba en el bar del hotel, tomando un whisky, cuando el móvil se iluminó con su nombre. Durante un segundo me quedé mirándolo. Luego la curiosidad pudo conmigo. Contesté. Su voz estaba alterada, un poco sin aliento. Me acusó de ser vengativo, de arruinarle la vida, de ser mezquino y rencoroso. Dijo que no podía acceder a sus cuentas, que no podía usar las tarjetas, que ni siquiera podía entrar en la casa. Su abogado le había advertido que, sin activos importantes, su caso para pedir una pensión era flojo como mínimo. Exigía que arreglara todo de inmediato o me enfrentaría a consecuencias graves. La dejé desahogarse. No la interrumpí ni una sola vez. Cuando por fin se calmó, respirando con dificultad al otro lado del teléfono, solo dije: «Como tú quisiste». Y colgué. Fue el primer momento de paz real que sentí en meses. Por supuesto, no terminó ahí. Elise no era de las que se rendían sin hacer ruido, y yo sabía que vendría otra ronda. Ella había tomado su decisión, pero no tenía ni idea de lo profundo que era el hoyo en el que se había metido. Y ahí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. A la mañana siguiente, mi abogado me reenvió una carta del nuevo abogado de Elise. Otro distinto. Al parecer, el primero la había dejado al darse cuenta de que no había ningún caso que valiera la pena pelear. Este segundo era más agresivo, amenazando con llevarme a juicio por retener bienes matrimoniales y acusándome de haberle causado un perjuicio económico de forma intencionada. Me reía a carcajadas en medio de la habitación del hotel. Todo lo que había hecho era completamente legal. Las cuentas estaban congeladas, no vaciadas. El SV y la hipoteca estaban solo a mi nombre. La cuenta conjunta seguía siendo de acceso compartido. ¿Pero quién crees que había ingresado el 90% del dinero? Y sus ahorros personales estaban intactos. Incluso había documentado cada paso que di después de su mensaje, asegurándome de que no hubiera ni una sola acción que pudiera interpretarse como malicia. Elise había disparado primero cuando me dijo que no la contactara directamente. Mi abogado respondió con educación, exponiendo todos los hechos, incluida la línea temporal y una lista detallada de bienes que dejaba claro quién era dueño de qué. Incluso adjuntó el mensaje original de Elise, resaltando su petición de no tener contacto directo. Puso en copia a su abogado en todo, sin dejar margen para maniobras. Después de eso, silencio absoluto durante una semana. En ese tiempo dejé el hotel y me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor, más cerca del centro. No era tan llamativo como la casa, pero era mío. Pagado con mi dinero y libre de todos los fantasmas que Elise había dejado atrás. Mientras tanto, empecé a enterarme de cómo iban las cosas por su lado. Amigos en común, que resultó no eran tan leales a Elise como ella creía, me mantenían informado. Al parecer, estaba desesperada. Sin acceso a la casa, al coche ni a las cuentas conjuntas, tuvo que quedarse en casa de una amiga. Intentó alquilar un piso, pero sin tarjetas activas y sin pruebas de ingresos independientes, no le fue nada bien. Su trabajo, donde supuestamente se quedaba hasta tarde tan a menudo, también pendía de un hilo porque su rendimiento llevaba meses bajando. Había estado tan centrada en su plan de salida que no había prestado atención al trabajo de verdad. Una noche, cerca de medianoche, recibí otra llamada. No reconocía el número, pero algo me dijo que debía contestar. Era Elise.
Su voz temblaba, casi irreconocible. Dijo que necesitaba verme, que deberíamos hablar las cosas como adultos. Incluso se disculpó, más o menos, diciendo que había actuado de forma impulsiva y con rabia, pero que quizá podríamos arreglar algo. Durante un momento me quedé mirando la pared. La audacia, la cara dura de intentar dar marcha atrás después de haber quemado el puente hasta las cenizas. No grité. No me burlé. Simplemente le dije, con calma, que estaba respetando su petición original. Nada de comunicación directa. Si necesitaba algo, podía hablarlo con su abogada. Lo intentó otra vez, con la voz más alta, suplicando ya, diciendo cosas como: «Venga, Noah. No seas así. Y podemos arreglarlo si nos sentamos y hablamos». Pero ya no había un nosotros. Hacía mucho que no lo había. Le dije que la persona que ella conocía, el hombre que se desvivía por hacerla feliz, ya no existía. «Como tú quisiste», dije otra vez, en voz baja, y colgué. Al día siguiente llegó otro correo de su abogada. Esta vez, una propuesta formal de acuerdo. Elise pedía pensión, un coche y una parte del valor de la casa. Me volvió a dar la risa. Ya ni era rabia. Era ridículo. Mi abogado redactó una respuesta explicando, punto por punto, por qué no tenía derecho ni a un céntimo. No había hijos, no había deudas compartidas, y ella no había hecho sacrificios reales para apoyar mi carrera. De hecho, al revés. La casa se compró antes del matrimonio. El coche fue un regalo y había documentos que lo demostraban. Y las cuentas estaban congeladas de forma legal. No hubo mala conducta por mi parte. Es más, que ella diera por terminado el matrimonio por su cuenta y sin motivos hacía que sus reclamaciones fueran aún más flojas. Pasó otra semana y entonces ocurrió lo inevitable. Elise presentó una solicitud urgente para una pensión temporal. Alegó que no tenía dinero, ni coche, ni un sitio donde vivir. La vista se fijó para un viernes por la mañana. Yo aparecí con un traje a medida, tranquilo y sereno, junto a mi abogado. Elise entró como si fuera la sombra de sí misma, despeinada, nerviosa, agarrada a una carpeta llena de papeles desordenados. Cuando el juez llamó al caso, el abogado de Elise se lanzó a un discurso dramático, una historia lacrimógena de cómo la habían abandonado sin recursos. La pintó como la víctima de una emboscada financiera perfectamente calculada. Cuando nos tocó a nosotros, mi abogado se levantó, frío como el hielo, y lo presentó todo, documentos, fechas, mensajes, escrituras. Mostró al tribunal que Elise había iniciado el divorcio, había exigido cero contacto y nunca había aportado de manera significativa a los bienes del matrimonio. Mostró que ella tenía acceso a su propio dinero, pero que lo había gestionado fatal. La expresión del juez cambió mientras pasaba las páginas. Le hizo a Elise algunas preguntas directas, sencillas. Por ejemplo, ¿cuál había sido su aportación a la hipoteca? Ninguna. ¿Y si tenía alguna prueba de copropiedad del coche? No la tenía. Cada respuesta cavaba el hoyo un poco más. Cuando el juez dictó su decisión, no hubo ni duda. Solicitud de pensión urgente, denegada. Posesión inmediata de la casa o del vehículo, denegada. Ayuda económica temporal, denegada. Y le dejó bien claro que, si quería seguir reclamando, se preparara para una batalla larga y carísima que casi con total seguridad iba a perder. La cara de Elise se desmoronó cuando la realidad le cayó encima. Me lanzó una mirada que todavía veo clarísima en mi cabeza. Una mezcla retorcida de traición, rabia y algo que casi parecía arrepentimiento. Pero para entonces yo no sentía nada. Ni enfado, ni pena. Solo cierre. Después de la vista, mientras caminaba hacia el coche, la oí decir mi nombre. Me giré, esperando otra bronca. Pero no. Solo estaba allí, apretando la carpeta contra el pecho, más pequeña de lo que la había visto nunca. Noah, dijo bajito. Por favor, podemos hablar. Me quedé quieto. Las llaves en la mano. Durante un buen rato solo la miré. A la mujer que un día prometió construir una vida conmigo y luego intentó destrozarla cuando creyó que podía hacerlo mejor. Como tú quisiste, dije por última vez, me subí al coche y me fui. Pero créeme,
ahí no se acababa. Después de aquel día en el juzgado, pensé que Elise por fin pillaría la indirecta y desaparecería de mi vida para siempre. Pero si algo aprendí en todo este desastre es que hay gente que no sabe soltar. Sobre todo cuando se dan cuenta de que el césped del otro lado no es más verde, es un erial. Al principio hubo calma. Pasaron un par de semanas. Me adapté a mi nuevo piso, me metí de lleno en el trabajo y redescubrí lo que era respirar sin estar con el alma en vilo. Volví al gimnasio, recuperé amistades que había dejado de lado durante el matrimonio. Incluso retomé algunos hobbies que me encantaban y que había aparcado para tener más tiempo para las necesidades interminables de Elise. Por primera vez en años, era feliz de verdad. Pero supongo que las cosas buenas atraen a los viejos fantasmas. Porque justo cuando la vida empezaba a sentirse normal otra vez, empezaron los rumores. Al principio eran conocidos en común que me escribían, gente con la que no hablaba desde hacía meses, mandando mensajes suaves como: «Tío, pregunta loca. ¿De verdad tú y Elise lo habéis dejado?». Otros no eran tan discretos. Una antigua compañera suya, Yene, a la que apenas conocía más allá de un saludo educado en las cenas de Navidad, me envió un mensaje una noche, tardísimo. «Oye, no quiero montar drama, pero Elise va diciendo por ahí que le robaste todo, que le arruinaste la vida por rencor». Solo pensé que debería saberlo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. Se me escapó una risa hueca. Clásica Elise. Cuando la realidad no le encajaba, se inventaba otra. Al parecer, había montado una historia en la que yo era un monstruo manipulador que la pilló por sorpresa con el divorcio, le quitó todo en una traición enorme y la dejó en la ruina por pura crueldad, fría y calculada. Ella se pintaba como la víctima inocente que había querido demasiado, había confiado demasiado y había pagado el precio. Lo curioso es que, al principio, me dio igual. Que hable lo que quiera. Yo tenía los documentos del juzgado, los recibos, pruebas sólidas. Cualquiera que de verdad importara sabría la verdad. Pero a Elise no le bastaba con envenenar nuestros antiguos círculos sociales. No. Ella quería un arco de redención completo, uno en el que pudiera ser la pobre mujer injustamente tratada que reconstruía su vida desde las cenizas y, a ser posible, desde la cartera de otra persona. Ahí fue cuando cometió su mayor error hasta entonces. Con una gimnasia mental impresionante, Elise consiguió convencer a un tipo, llamémosle Brandon, de que ella era la parte perjudicada. Brandon era nuevo rico, más llamativo que listo, el tipo de tío que se cree que la lealtad es un extra que puedes comprar junto con ropa de diseñador y vacaciones de lujo. Presa perfecta. Empezaron a salir, y por lo que me llegó por boca de otros, aquello fue a toda velocidad. Publicaciones lujosas en Instagram, escapadas de fin de semana, ropa nueva, días de spa, todo pagado por Brandon, que se creía que estaba rescatando a una damisela en apuros de las garras de un exmarido malvado. Habría sido para morirse de risa si no fuera tan predecible. Yo me mantuve al margen. Que disfrutara de su nuevo príncipe azul. Pensé que era cuestión de tiempo que se le cayera la máscara. Porque así son personas como Elise. Pueden fingir durante un rato, pero al final siempre enseñan quiénes son de verdad. No tardó mucho. Por lo visto, Elise no pudo resistirse a sus viejas costumbres. Empezó a quedarse hasta tarde otra vez. A volverse secreta con el móvil. A gastar el dinero de Brandon como si no hubiera mañana. Bolsos nuevos, joyas nuevas, cenas caras con amigas que, curiosamente, se parecían muchísimo al grupito fiestero con el que se escabullía cuando aún estaba casada conmigo. Brandon empezó a hacer preguntas. Elise se puso a la defensiva. Las discusiones se volvieron feas. Y una noche hizo con él lo mismo que hizo conmigo. Un mensaje diciendo que se acabó y que, si quería recuperar algo, hablara con su abogada. Solo que Brandon no era yo. Él no se quedó quieto ni se fue sin más. No. Brandon le soltó encima a su equipo legal. Investigadores privados, contables forenses, abogados que hacían que los míos parecieran aprendices. ¿Y lo que encontraron? Bueno, digamos que la telaraña de mentiras de Elise no era ni de lejos tan resistente como ella creía. Resulta que llevaba tiempo sacando dinero de las cuentas de Brandon sin permiso, usando sus tarjetas para financiarse las compras.
En algunos casos, incluso falsificando su firma en contratos de alquiler de muebles y joyas. Ya no era una ruptura sucia. Era fraude penal, suplantación de identidad, abuso de confianza, y Brandon no tenía ninguna intención de arreglarlo en silencio. La última noticia que me llegó, por la misma red de amigos que estaba esperando en silencio a que el karma hiciera su trabajo, fue que Elise se enfrentaba a acciones legales serias. La estaban demandando por decenas de miles de dólares, podía caerle una acusación penal, y la habían vetado oficialmente en el sector en el que trabajaba. Sin amigas, sin dinero, sin futuro. Solo los escombros de lo que ella misma creó, pesándole encima. Y yo por fin era libre. La última vez que la vi fue hace un mes. Estaba cogiendo un café cerca de mi piso, a lo mío, cuando la vi al otro lado de la calle. Tenía mala cara, agotada de una forma que ni el maquillaje puede tapar. Estaba sentada sola en un banco, deslizando el dedo por el móvil como si buscara algún tipo de salvavidas. No me vio. O quizás sí, pero ya ni me reconoció. En cualquier caso, pasé de largo sin mirar atrás, porque en ese momento entendí algo. A veces la mejor venganza no es la rabia. No es pelear ni tender trampas. Es vivir bien, prosperar sin ellos, estar tan feliz, tan a gusto contigo mismo, que su ausencia se convierta en lo mejor que te ha pasado. Y eso es exactamente lo que pienso hacer. Aproximadamente una semana después de verla en ese banco, cuando creía que esa parte de mi vida por fin había terminado, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente la habría ignorado, pero algo me dijo que contestara. Curiosidad, o necesidad de cierre, no lo sé. El caso es que respondí y me arrepentí al instante. Era su madre. Nunca había sido cercano a la familia de Elise. Siempre se mostraban educados conmigo, sí, pero había un tono de superioridad constante, como si pensaran que ella se estaba conformando por casarse conmigo. Yo era lo seguro. Un marido de transición que la mantendría estable hasta que descubriera lo que de verdad quería. Había oído los comentarios cuando creían que yo no escuchaba. Podría haber encontrado algo mejor, murmuró una vez su tía en nuestra fiesta de compromiso. Hice como si no lo hubiera oído. Me dije que daba igual. Pero ahora ahí estaba su madre, hablándome como si fuéramos aliados de toda la vida. Noah, dijo con esa voz empalagosa, sabemos que ha habido malentendidos. Solo queremos lo mejor para Elise. Ha pasado por tanto. Yo no dije nada. Dejé que el silencio se alargara hasta que se puso incómoda. Se apresuró a rellenarlo. Ha cometido errores. Claro. Todos los cometemos. Pero, ¿no crees que quizá ya va siendo hora de perdonar? Antes erais familia. ¿Perdonar? Me costó la vida no soltar una carcajada. Por lo visto, Elise había vuelto arrastrándose a casa cuando le cayó encima la demanda de Brandon, llorando y diciendo que yo le había tendido una trampa, que la habían engañado y que todos los que quería la habían abandonado. Y su familia, con toda su sabiduría, decidió que también debía ser culpa mía. Porque, claro, Dios nos libre de que Elise afronte consecuencias por sus propias decisiones. Querían que yo retirara mi contrademanda contra ella. Una demanda sencilla, solo para recuperar formalmente las llaves de la casa, los títulos del coche y otros bienes que ella había retenido ilegalmente incluso después de las resoluciones judiciales. Me preguntaron si podía ser el adulto responsable y dejarle conservar lo poco que le quedaba. Escuché con paciencia hasta que su madre terminó toda su súplica. Luego sonreí, aunque ella no pudiera verme, y respondí. No. Hubo un silencio atónito al otro lado, como si de verdad no hubiera contemplado esa respuesta. No soy responsable de arreglar el desastre que Elise se buscó, dije con calma. Y, sinceramente, no me interesa volver a saber nada de ninguno de vosotros. Dile que borre mi número. Colgué antes de que pudiera soltar cualquier chantaje emocional que tuviera preparado. Pero, por supuesto, ahí no acabó. Durante los días siguientes empecé a recibir mensajes de números aleatorios. Cosas como: ¿cómo puedes hacerle esto después de todo lo que tuvisteis? Y: los hombres de verdad no abandonan a la gente a la que amaron. Números falsos. Probablemente amigos o familiares a los que Elise arrastró para que me acosaran. O quizá ella misma con un móvil nuevo.
¿Quién sabe? Daba igual. Bloqueé a cada uno sin responder. El colmo llegó cuando encontré una nota escrita a mano, deslizada bajo la puerta de mi apartamento. Me quedé mirándola un buen rato antes de recogerla. No sé por qué. Quizá una parte de mí aún quería creer que le quedaba un mínimo de decencia. La carta era un caos de autocompasión y manipulación. Me suplicaba una oportunidad más. Decía que no podía sobrevivir sin mí. Decía que había aprendido la lección y que sería mejor si yo le tendía la mano. Y entonces llegó el remate. Me advirtió que, si yo no arreglaba las cosas, no tendría más remedio que tomar medidas drásticas. No era ni sutil. Era una amenaza. Ahí se acabó. Escaneé la nota, se la envié por correo a mi abogado y, esa misma tarde, presentamos una orden formal de no contacto. Aún no era una orden de alejamiento completa, pero dejaba claro legalmente que, si intentaba volver a contactar conmigo de manera directa, por llamadas, cartas o a través de terceros, habría consecuencias. El juzgado la tramitó rápido, teniendo en cuenta el montón de pruebas que ya teníamos. En cuestión de días, Elise quedó legalmente prohibida de intentar comunicarse conmigo. Cualquier incumplimiento implicaría sanciones inmediatas, incluida la posibilidad de cárcel. Después de eso, silencio. Un silencio bendito, precioso. En los meses siguientes, me metí de lleno en mi nueva vida. Me ascendieron en el trabajo. Viajé un poco. Italia, Islandia, sitios que siempre había querido visitar, pero nunca pude porque Elise decía que eran demasiado aburridos o que no quedaban bien en Instagram. También conocí a alguien nuevo. Sin prisas, sin forzar nada. Solo dos personas encontrando calma y honestidad, no fantasías. De vez en cuando me llegaban noticias de Elise por amigos en común. Que la demanda de Brandon la había dejado en la ruina. Que tuvo que vender todo lo que tenía solo para pagar abogados. Que intentó montar un GoFundMe diciendo que era víctima de maltrato, pero se hundió en nada cuando la gente la señaló por mentir. La última vez que supe de ella, vivía con una tía mayor en un pueblo a 2 localidades, trabajando a tiempo parcial en una gasolinera, intentando reunir lo justo para empezar de cero. Y yo estoy genial. No porque ganara una batalla contra ella. No porque tuviera la última palabra. Sino porque aprendí la lección más importante, la que ella nunca aprendió. La paz no es algo que suplicas. Es algo que eliges. Y yo la elijo cada día. Mirándolo ahora, casi hace gracia lo mucho que antes me aterraba perderla. Lo fuerte que luché por mantener algo que ya estaba podrido por dentro. Resulta que soltar no era la tragedia que yo creía. Fue el comienzo del mejor capítulo de mi vida. Y si Elise algún día mira atrás y piensa en todo lo que perdió, esa carga es suya. No mía.